Buenas noches, muchachas, muchachos. Espero que estén bien, espero que estén sin novedades. Como les había comentado vía mail, me estoy elaborando este pequeño video para explicarles un poquito los contenidos que vamos a trabajar ahora en nuestro curso de lógica y argumentación. Eh, yo les comenté, les alcancé a anunciar que íbamos a trabajar ahora verificación. Íbamos a trabajar con dos métodos lógicos que nos sirven para determinar si un razonamiento es válido o no es válido. Y en este caso vamos a partir haciendo una introducción muy general a lo que es el silogismo categórico, que constituye el primero de estos métodos. Estamos hablando de un método clásico. Estamos hablando de un método que trabaja Aristóteles, ¿no? Nos situamos en el siglo IV antes de Cristo y como ustedes ya saben, Aristóteles, digamos, es quien inicia esto de la lógica en la indagación filosófica. Eh, de forma complementaria a la explicación que ustedes van a ver en este video, hay un PowerPoint, un primer PPT, donde vienen los mismos contenidos que yo ahora les voy a mencionar. Y además, yo les recomendé, les mencioné un autor, Irving Copy, y el texto de él es este que tengo acá, que se llama Introducción a la Lógica. Esto es una edición bien antigua. La verdad es que el texto de Copy tiene varias ediciones posteriores. Ustedes pueden encontrarlo fácilmente, pueden incluso descargarlo, googlearlo y descargarlo. En el caso de esta obra, el capítulo 6 es el que corresponde a los silogismos categóricos. Y yo siempre recomiendo este texto porque no tan solo la explicación es bastante clara, es bastante amena, fácil de seguir, sino además el autor incluye ejercicios, entonces nos permite reforzar los contenidos. Bueno, les comento, siempre de forma muy general. Lo que tenemos acá es un silogismo. Un silogismo es un razonamiento bien, con características bien específicas, ¿no? Estamos hablando de un razonamiento donde la forma que esto tiene es conformada por dos premisas y una conclusión. Eso es súper importante porque si tenemos un razonamiento con dos conclusiones, no va a ser silogismo. Si tenemos un razonamiento con tres premisas, no va a ser silogismo. El silogismo en ese sentido corresponde única y específicamente a los razonamientos de dos premisas y una conclusión. Y ese es el tipo de razonamientos que Aristóteles estudió, donde él hizo su aporte a lo que es, en este caso, la lógica. Eh, lo importante de estos razonamientos es que algunos son válidos y algunos no. El motivo por el cual un silogismo va a ser válido, esto es bien sencillo, es porque va a seguir reglas. ¿Sí? Las reglas, digamos, del silogismo en total son 8. Nosotros nos vamos a percatar que del universo de silogismos que hay, solamente algunos van a cumplir con estas 8 reglas. ¿Sí? Y es imprescindible para poder identificar el cumplimiento de estas reglas, no solo conocer las reglas, que es como lo lógico, digamos, como lo obvio, como lo esperable. Sin embargo, no basta con conocer las reglas, también es necesario poder identificar elementos de la estructura del silogismo, ¿no? Estos elementos estructurales, de forma muy básica, señalan que esta primera premisa, que se conoce como premisa mayor, esta segunda premisa, que se conoce como premisa menor, y la conclusión van a contener términos. Cuando hablamos de términos, estamos hablando de los conceptos que nosotros podemos observar en el silogismo y que están presentes, digamos, en la relación lógica que se establece. El primer término que nosotros vamos a trabajar es el término sujeto. Esto siempre está referido a la conclusión. Siempre que buscamos el sujeto del silogismo es el sujeto de la conclusión. En este caso, Sócrates. Ese va a ser el sujeto. Y si observamos las dos premisas, nos vamos a dar cuenta inmediatamente que Sócrates se nos repite, ¿ya? En este caso es la premisa menor, ¿no? Aparece dos veces. Luego, el otro término que nosotros vamos a destacar en el silogismo es el predicado. Cuando hablamos del predicado, de nuevo, estamos hablando del predicado de la conclusión, que en este caso es el concepto, es el significado mortal, ¿ya? Ahí le ponemos una P.
Si de nuevo observamos en las premisas, nos vamos a dar cuenta que mortal también aparece, en este caso en la premisa mayor. Claro, acá con una diferencia de número, porque acá es singular, acá es plural. Sin embargo, se entiende que el concepto en este caso, el concepto de mortalidad es el mismo. Entonces, tenemos ahí el predicado dos veces. Y por último, tenemos el tercer término, que es el término medio. Ya tenemos término sujeto, término predicado y término medio. Y el término medio es el concepto que aparece en las dos premisas, pero que no aparece en la conclusión. Así es como se define término medio. El concepto que está en las premisas, pero no está en la conclusión. En este caso, si nosotros observamos con detención, nos vamos a dar cuenta que eso corresponde al concepto hombre. Le ponemos una M ahí de término medio y nos vamos a dar cuenta que el concepto hombre no aparece en la conclusión. Aparece en las premisas, pero no en la conclusión. Ese es el, en este caso, el término medio. Ahora, ¿qué es lo importante? Vamos a adentrarnos a un aspecto central dentro del silogismo. Si nosotros nos percatamos únicamente de la estructura que esto tiene, si dejamos de leer estos conceptos y nos vamos a su estructura, nos vamos a dar cuenta que este silogismo es equivalente, si se quiere, está conformado por un término medio con un predicado en la premisa mayor, después está conformado por un sujeto y un término medio, y al final, en su conclusión, está conformado por un sujeto y un predicado. O sea, esto que yo acabo de hacer acá, podríamos decir que de alguna manera es, si se quiere, el esqueleto del silogismo. ¿No? Término medio, predicado, predicado, sujeto, sujeto, término medio, sujeto, sujeto, sujeto y predicado. ¿No? Eh, si nosotros trabajáramos con otros ejemplos, ¿ya? No, nos vamos a percatar que podemos encontrar otras posibilidades de estructura.